Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy tenemos un cambio de fondo porque donde grabo siempre, la verdad que estoy un tanto expuesta a mis vecinos que son bastante bulliciosos y no se callan un segundo y expresan toda su vida y su inconformidad como si todos fuéramos partícipes de ello. Y dije, bueno, no voy a pelearme contra la corriente y la verdad que quería grabar hoy. Si es la primera vez que pasas por acá, te cuento, yo soy Lulu, este es mi canal de literatura y de otras cosillas por ahí. No soy, ni estudié letras, ni soy escritora, simplemente soy alguien que le gusta leer, le gusta mucho leer. Y bueno, acá comparto diferentes autores, diferentes libros y diferentes historias que tengan que ver con la literatura también. Y como estamos en el mes de los enamorados, pues qué mejor que traer esta historia. ¿Es una historia de amor? Claro que es una historia de amor. Es una historia singular, pero sobre todo que tiene ese condimento especial, y es que uno de los protagonistas de esa historia es uno de los mayores referentes de la literatura y un genio. Fue una historia genuina y es muy difícil hacer equilibrio en ese precipicio de las grietas que abre el amor y las relaciones humanas, las relaciones afectivas humanas, ¿no? Siempre que se involucra el amor, bueno, hay como diferentes piezas que se caen, que se debilitan o que se fortalecen también, o simplemente que aparecen. Démosle entonces la bienvenida a nuestros dos protagonistas, Oscar Wilde y Alfred Douglas, a quien llamaremos Bussi. William Douglas, el abuelo de Bussi, era el marqués número no sé cuánto de Queensberry y tenía una gran fortuna. El tipo murió porque se le disparó la escopeta, bueno, se le disparó, estaba solo y se fue un día ahí medio todo misterioso y bueno, se le disparó la escopeta, le atravesó el pecho y le hizo mierda el corazón. Su hijo, John, uno de sus hijos, pero su hijo el que nos interesa a nosotros, John Sholto, con tan solo 14 años heredó el título y bueno, y la fortuna del padre, y digamos que se tuvo que hacer un poco ahí el responsable. Este John es un tipo fundamental en esta historia. Fue un tipo rígido, provocador, un tipo capaz de ir sin freno por su interés y por lo que él quería lograr, así se llevara 700 muñecos de por medio. Dejó la universidad y se terminó casando con Sybil Montgomery. Se casaron y desde el principio la relación fue así bastante terriblísima y se terminaron separando, divorciando, algo que fue como muy atípico para la época. El tercer hijo de esta pareja fue Alfred Bruce Douglas, más conocido como Bussi. Bussi nació el 22 de octubre de 1870 y fue la adoración de su madre, no así con su padre John Sholto, con quien mantuvo una guerra durante toda su vida y lo culpó de todo lo que le pasó en su vida, todo lo desastroso. A los 14 años entró a esta escuela privada típica victoriana. Allí probó la homosexualidad propia de los internados de varones. Más adelante en Oxford se empezó a desarrollar modestamente como poeta. Asumió la dirección editorial de una revista universitaria. Fue una revista que tomó bastante notoriedad entre los esteticistas. ¿A quién tenemos ahora entonces? A el mismísimo Oscar Fingal Flaherty Will Wilde. Creo que lo dije horrible, pero bueno. Nuestro querido Oscar fue el segundo hijo de una pareja muy influyente en el Dublín de mitad del siglo XIX. Jane Francesca Wilde fue una poeta nacionalista. Su marido William Wilde fue un cirujano y escritor. Sus tratados sobre afecciones o infecciones oculares, yo estoy mostrando el oído porque bueno, tiene que ver el oído, más adelante lo sabrán, pero bueno, sus tratados sobre afecciones oculares le dieron como mucho prestigio en la época. Yo no dejé el espacio para las fotos. Bueno, lo cierto es que este hombre era bastante activo sexualmente. Antes de casarse ya tenía 3 hijos ilegales, pero finalmente los reconoció.
todas sus infinitas infidelidades no fueron como un problema para ella. Inclusive hay una anécdota o algo que contaba Oscar Wilde, que dice que cuando su padre, en los últimos días de vida de su padre, su mamá permitió que una mujer que se tenía como un velo en la cara, entrara y estuviera con él en su habitación. La mujer estuvo los últimos días, todos los días, yendo a la casa de los Wilde a entrar, a sentarse en la habitación sin decir nada y acompañar en el lecho de muerte a William Wilde. Oscar fue el segundo de sus 3 hijos. Nació en Dublín el 16 de octubre de 1854. Tuvo una infancia feliz y tranquila y en este medio bohemio y con un toque intelectual. Bueno, medio no, bohemio y con un toque intelectual. Estudió acá, donde descubrió a los griegos y se maravilló con todos los clásicos y con el mundo de los griegos, y se enamoró de Platón y se fascinó con todo el mundo y el amor griego. A los 17 años se ganó una beca para estudiar en el Trinity College. Hasta acá todo iba, digamos que muy tranquilo y muy convencional, pero su desviación de la respetabilidad se da a partir de que él traba relación con el reverendo Takataka, que era un estudioso de los griegos, pero sobre todo era un tipo que estaba interesado en explorar todas las relaciones no convencionales que manifestaron los griegos. La relación fue mucho más cercana que cualquier relación de maestro y alumno. El reverendo escribió este libro en el cual agradece a Oscar Wilde por todos los comentarios y por las correcciones que le hizo. Habla abiertamente de la homosexualidad y la defiende contra la acusación de que es antinatural. A principios de 1879 se va a vivir a Londres, donde la imagen era todo y donde él encajó perfectamente y empezó a desarrollarse como profesor de estética. Se había sumergido ya en este intenso mundo cultural esteticista, donde la belleza era la verdad absoluta. Él empezó a dar conferencias, inclusive fue a Estados Unidos a dar conferencias, y es muy famosa la anécdota que cuenta que cuando él cruzó por la aduana dijo: no tengo nada para declarar salvo mi genio, excepto mi genio, algo así. Divino. Unos años después se casó con Constance Lloyd, que algunos dicen que este matrimonio fue más para él zafar de una crisis económica, pues Constance era de una familia bastante acaudalada. Cuando se casaron se fueron de inmediato a París y a los 2 años nació su primer hijo, Cyril. Y lo que se registra de la época es que Oscar Wilde parecía que disfrutaba de la heterosexualidad. Él seguía, mientras tanto, dando todas las conferencias y se terminó alejando de Constance, aunque paradójicamente a los 8 meses de haber nacido su primer hijo ella quedó embarazada. En esa época Oscar ya se había, Oscar le digo yo a mi amigo, bueno, Oscar, si no, no va a estar siempre diciéndole Oscar Wilde. En esa época él ya se había empezado a relacionar con jóvenes así guapos del movimiento, y que eran chicos que en realidad como que encajaban más con el ideal platónico de la perfección física, ¿no? Conoció a Robert Ross, que era un tipo abiertamente homosexual y que quedó fascinado con Wilde, y tuvieron ahí como una relación muy esporádica, pero sobre todo mantuvieron una amistad de por vida. Le brindó todo su afecto y fue el albacea de Oscar Wilde y el que se encargó sobre todo de que sus hijos legaran toda esa riqueza literaria. Oscar Wilde era un tipo que le gustaba experimentar, estaba demasiado inmerso en vivir el momento, como lo diría en De Profundis, que ya hablaremos de Profundis, y estuvo todo el tiempo templando el hilo y templándolo cada vez más y más, hasta que un día, bueno, reventó. El retrato de Oscar Wilde, el retrato de Dorian Gray salió en una revista por primera vez
el 20 de junio de 1890. Y tanto la homosexualidad sugerida como el hedonismo no tan sugerido, sino bastante explícito en la obra, causaron así como una repugnancia y un hedor en toda la opinión que obligaron a que la revista se sacara de todos los puntos de venta. Le pidieron a Wilde que para la edición para el libro tenía que sacar todas esas partes. Lo hizo, pero dejó un pasaje que utilizó más adelante en su juicio para defender lo que él consideraba el amor uránico. Publicó una defensa tan contundente y tan maravillosa que de inmediato se convirtió en el líder de los jóvenes decadentistas que lo buscaban desesperadamente con ansias de inspiración. Entre esos chicos estaba nuestro querido Boosey. Nuestra parejita entonces se conoció en el verano de 1891. Oscar Wilde tenía 36 años y Boosey 20. Al principio a Wilde le pareció así, un chico lindo más, pero no le despertó mucho interés. En cambio Boosey quedó flechadísimo, no podía del amor y de la calentura y de todo. La enigmática personalidad del escritor con ese tono así tan contradictorio intencionalmente lo maravilló, lo fascinó, no pudo más. Y él decía inclusive que su conversación era intrigante, atrayente, enloquecedora, ingeniosa. Bueno, estaba matado. Un año después la parejita andaba en pleno romance con todos los dramones de por medio, porque Wilde ya había conocido a los padres de Boosey. El marqués de Queenberry, a quien Oscar Wilde lo apodó el Marqués Escarlata, no estaba dispuesto a tolerar esta relación, pero sobre todo estaba dispuesto a destrozar a Oscar Wilde. Mientras todo esto sucedía, mientras la pareja estaba en un torbellino de dramas y de cosas, Constance, la mujer de Oscar Wilde, estaba lejos cuidando a sus hijos. Por esa época, Oscar Wilde le escribió a Boosey en respuesta a un soneto que le había enviado la famosa carta Jacinto, que dice así: mi querido muchacho, tu soneto es encantador y es una maravilla que esos labios tuyos, encarnados como una rosa, hayan sido hechos tanto para la música de la canción como para la locura de los besos. Tu esbelta alma dorada camina entre la pasión y la poesía. Sé que Jacinto, a quien Apolo amaba con locura, estuvo contigo en los días de gracia. Con amor siempre tuyo, Oscar. Esta carta más adelante traería muchas consecuencias en la vida de ellos dos. Boosey empezó a tener actitudes, o empezó a mostrar en realidad su otra faceta, el que pide de más, el que tiene cambios de comportamiento, el medio desenfrenado por momentos e histérico por otros, y también con algunas ciertas manifestaciones de violencia. Wilde estaba pasando por un momento de mucha abundancia y mucho despilfarro también, y Boosey estaba beneficiándose de todo eso, y él ahí de consorte feliz de la vida, pasándola bien de hotel en hotel, gastando, chupando, poniéndose todo encima. Vivían al límite sin importarle de lo que los otros pudieran opinar o pensar o decir o hacer, entre momentos de mucha emoción y momentos muy desiguales y con mucho desnivel emocional. Wilde le escribe lo siguiente a Boosey: eres más para mí de lo que nadie se imagina. Eres la atmósfera de belleza a través de la cual veo la vida. Eres la encarnación de todas las cosas encantadoras. Cuando estamos fuera de armonía entre nosotros, para mí todas las cosas pierden su color, pero en realidad nunca estamos fuera de armonía. Pienso en ti día y noche. Para febrero de 1895, Wilde era el dramaturgo del momento. Tenía en cartel dos obras: Un marido ideal y La importancia de llamarse Ernesto. Y la pareja seguía viviendo su relación sin darse cuenta de las consecuencias que podría traer, pues lo que ellos estaban haciendo era considerado ilegal. Para una de las funciones de La importancia de llamarse Ernesto, el Marqués Escarlata fue a la función con una bolsa llena de frutas podridas que él pensaba tirar al escenario. No lo dejaron entrar y finalmente lo detuvieron, y aprovechó para atacar públicamente a Wilde por indecente.
A raíz de esto, Wilde se decidió a denunciarlo, a pesar de que sus abogados y toda la gente a su alrededor le decía que no lo hiciera. Él lo hizo y finalmente logró lo que el marqués quería, que le puso la varita para que la pisara, y Wilde la terminó pisando. En el juicio contra el marqués se abrió una olla y eso empezaron a despilfarrarse testimonios para un lado y para el otro y acusaciones, y eso nadie quedó bien parado, por lo cual Wilde decidió retirar la denuncia. El marqués salió en libertad, manifestando abiertamente que Oscar Wilde era sodomita. No sabía cómo zafar de esta acusación porque es que la sodomía lo iba a llevar a la cárcel, y la fiera, el marqués, estaba pero con las babas se le escurrían de ganas de destruirlo y de encerrarlo. Finalmente el cazador terminó casado, o el verdugo terminó con la horca puesta. El caso es que fue arrestado en el hotel y acusado por actos indecentes. El juicio fue todo un hito en esta relación. En él se expuso de todo. Se desfilaron para acá y para allá una cantidad de chicos que bordeaban la ilegalidad y que con sus testimonios lo único que hacían era abrir cada vez más la fosa donde estaba cayendo el pobre Oscar Wilde. Y también se ventilaron todas sus cartas íntimas, entre ellas la carta Jacinto, que fue así como un trending topic más o menos. La carta fue la reina del juicio. Fue hallado culpable y condenado a cumplir 2 años de prisión y trabajos forzados. Bussi en ese momento se dio cuenta del alcance de su padre, porque era su padre el que lo había llevado ahí después de atormentarlos y después de obsesionarse con esta relación. Al principio, cuando Wilde estuvo detenido, Bussi estuvo con él, fue diariamente a verlo, a visitarlo, a contenerlo, pero finalmente Bussi era un chico de 20 y pico de años y era obvio que él también estaba en el blanco de esta batalla, por lo cual él sí decidió huir y se fue. Una vez condenado, entonces Oscar Wilde tuvo que casarse el traje de rayas y entró a la cárcel, a una cárcel con condiciones inhumanas, donde durmió en una tabla sin colchón, donde pasó hambre, donde pasó de pesar 94 kilos a 85, un lugar donde por los primeros 3 meses no pudo estar comunicado con nadie, y tuvo un problema en un oído, y resulta que un incompetente médico no le trató bien el tema del oído, y esto es posiblemente lo que más adelante lo llevaría a su muerte. Fueron 2 años de dolor, de angustia, en los que Wilde nunca entendió por qué había llegado a una situación tan extrema. Mientras pasó este tiempo, el marqués Queensberry lo llevó a la bancarrota, murió su madre, perdió la tenencia de sus hijos, bueno, un desastre total. Finalmente, el 19 de mayo de 1897, Oscar Wilde quedó en libertad. Y voy a abrir acá un paréntesis para hablarles de De Profundis, brevemente. De Profundis es una carta extensa que le escribió Wilde a Bussi unos meses antes de quedar en libertad, entre enero y marzo de 1897. Es ante todo una obra maestra. Es una de las cartas más maravillosas que se han publicado. Y debe ser entendida como tal, como una obra literaria magnífica que Oscar Wilde nos dio. No es simplemente una descarga de un marica engañado y ofendido y frustrado por una relación que no fue. No. Y sería desconocer el ingenio de Oscar Wilde, creer que simplemente fue una descarga y ya, y no reconocer el valor literario que hay en ella, que es más que evidente que es intencional. La carta, por supuesto, cumple también una función de catarsis y de cómo
Wilde pudo, a través de todo lo que escribió, descargar toda su amargura. Eso por supuesto, y no hay que desconocer el contexto en el cual la escribió, que estaba encerrado en una cárcel con hambre, enfermo y medio chifloreto también. Cierro paréntesis. Wilde entonces salió en libertad y, bien a su estilo, los primeros meses derrochó lo poco que le había quedado. Después buscó a Constance, pero Bossy supo que Wilde había salido y se obsesionó en recuperar la relación. Y la verdad que mucho no le costó, porque a los pocos meses terminaron de nuevo en la relación ellos dos y involucrándose de nuevo. Hicieron un viaje, se fueron a Nápoles durante 2 meses, alquilaron una finca, estuvieron allá. Y bueno, y allá fue de nuevo como un torbellino de emociones y de cosas y de mucho disfrute y también de mucha agonía, y como que no se pudieron encontrar de nuevo, porque es obvio, era muy difícil recuperar un vínculo así. Pero vale aclarar que Oscar Wilde no fue un masoquista que disfrutaba sufriendo, ni Bossy era un diablo que lo arrastraba así como a la destrucción. No, fueron 2 personas unidas por el afecto, pero también incapaces totales de mantener una relación sana. Y pasaron desde la euforia y el amor absoluto hasta el odio y el rechazo total. Finalmente se terminaron separando, se verían ocasionalmente en París. Bossy le ayudaría económicamente a Wilde. Y en septiembre de 1900, Wilde ya estaba realmente enfermo, pues una afección del oído lo tenía en la cama. Cuando sus amigos Ross y Turner Ross, Robert Ross, del que habíamos hablado, y Turner se enteraron, fueron de inmediato a París, y fueron ellos 2 quienes estuvieron a su lado en el momento de la muerte. A las 13:55 del 29 de noviembre de 1900, Oscar Wilde lanzó un suspiro profundo y murió a los 46 años. Bossy, tan pronto se enteró, viajó y alcanzó a llegar para el entierro. La vida de Bossy entró por los primeros meses en un limbo, pero más adelante conoció a una chica que era una admiradora de él y se terminó casando con ella y tuvieron un hijo. Se convirtió de repente en un católico ferviente con ideas así recontra anticuadas y muy al estilo de su padre. Inclusive le pasó no lo mismo, pero bueno, demandó a una persona que había hecho una biografía de Oscar Wilde porque había incluido de profundis en el texto. Igual que a Wilde, más adelante esta demanda se le vendría en su contra y terminó pagando 6 meses en la cárcel. Este tiempo le sirvió para identificarse con Wilde y también para calmar un poco su ira y rencor que se le había generado a él, sobre todo por estas ideas religiosas que había absorbido. En 1900 no sé qué, lo dejaré por acá, escribió su biografía, que está copada por referencias a su vida con Oscar Wilde. Bossy terminó muriendo en 1945. La relación de Oscar Wilde y Alfred Douglas, que duró 8 años, es memorable por muchísimas razones. En principio, representa los afectos más profundos de uno de los escritores más significativos de la literatura. Tiene el condimento, además, de que fue una relación homosexual en la época victoriana, con todo lo que esto implica. Si hoy es difícil con todos los cabezas duras que hay, imagínate hace 2 siglos. Imposible, dificilísimo, complicadísimo. Y finalmente fue una relación que legó al mundo innumerables cartas y manifestaciones de afecto escritas maravillosamente, con una poesía exquisita, con un ingenio indomable, más o menos así. Fue un amor idílico con toda la tragedia que los clásicos tanto le habían seducido a Oscar Wilde. Quiso su amor uránico, lo soñó, lo ideó, lo respiró, lo transpiró y lo pereció también. ¿Pereció se dice? Sí, pereció. Sí, lo pereció. No sé si se pereció. Bueno, lo dejó ahí.
Este, por supuesto, no es el ejemplo de un amor ideal y no está traído el video con esa intención, entendámoslo, por favor. Vamos siempre, obviamente, por el amor sano, el amor equilibrado, el amor respetuoso y el amor libre, ¿no? Gracias por llegar hasta el final, a pesar de que pasó un siglo. Denle tintin, el pulgarcito arriba, déjenme abajo comentarios si quisieran, abajo están también mis redes sociales, suscríbanse a mi canal y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!